Vamos a enseñar hoy cómo reconducir o superar las relaciones tóxicas cuando la otra persona es un síndrome límite. Hablaremos de amantes y hablaremos de la persona límite. Y enseñaremos el enfoque desde el amante y también el enfoque desde la persona límite. Estrategias cómo afrontar las defensas del TLP. Clemencia, bueno, del amar al querer. En primer lugar diremos que reconducir una relación tóxica pasa por reconducir tu vida hacia lo que en verdad uno quiere y no hacia lo que las emociones, los miedos o las inseguridades te hacen llegar, que lo que te hacen llegar es a autosabotearte continuamente lo que uno quiere. El hándicap reside de esencia en la falta de reconocimiento. Se ha demostrado que cuando una persona límite lo admite y se estabiliza de forma unilateral, al dejarse ayudar, la relación deja de ser tóxica. Al atenuarse las defensas, todo empieza a reconducirse y se convierte en lo que realmente uno quería, que es tener una relación de amor incondicional. Lo que al principio define posiblemente una relación tóxica, que es echarle la culpa a un TLP, vemos que hay un doble elemento, es decir, también hay que tener en cuenta que para que sea tóxica, el amante tiene que perpetuarla porque aparece una falta de aceptación y una codependencia. La falta de aceptación, ¿por qué? Porque le exige continuamente entender el funcionamiento anómalo de la pareja y le exige su normalización. Le exige también que sea validado y exige convertir algo que es naturalmente errático por algo que sea controlable. Y eso de inicio es totalmente imposible. Por otra parte, no te engañes, un TLP, por su propia definición, de si no va a terapia, te puede dar todo excepto hacerte feliz. Si no recibe ayuda, el trastorno hará al amante cada vez más daño y llegará a descontrolar tu vida, incluso podría hacerte llegar a enfermar. Por tanto, solo funcionará una relación tóxica si hay terapia, si hay límites, si hay voluntad y si hay compromiso. En cuanto a las manifestaciones de la persona límite que provocan la relación tóxica, podemos decir que reaccionan por cosas mínimas o cosas imaginarias de forma exagerada ante lo que el amante podría detectar como si hubiera sido una respuesta a un alto grado de hostilidad o si hubiera sido maltratada en el pasado, de tal manera que esas imaginaciones o exageraciones dan lugar a conductas que son erráticas o conductas que van en contra de lo que uno espera o lo que uno quiere, ¿no? La respuesta más adaptativa del amante ante estas reacciones que se producen porque esa persona se siente acusada, abandonada o engañada y reacciona por cosas mínimas o imaginarias, serían: comprendo que estás hipersensible, comprendo que te afecte tanto, comprendo que tardes en reponerte, pero también hay que dar una cal y una arena. Hay que apuntar y señalar que entiende que tú también me provocas en mí invalidación y yo no he hecho nada malo ni grave y también me está afectando. Háblame y me perderé. Vamos a repasar ahora cuáles son las reacciones que, aun siendo adaptativas, no son eficaces y que suele producirse en todo tipo de amantes. Primera, la disonancia cognitiva. Es decir, te llegan a meter en una duda continuamente sobre si la culpa será tuya o si la responsabilidad de que ella no mejore es tuya, o incluso si estás haciendo del todo lo correcto o si eres tú el que estás fallando en muchas de las cosas. Porque te llegan realmente a hacerte sentir solo, a hacerte sentir culpable y a hacerte sentir incluso inseguro. Te culpará de querer cambiarla, de querer adoctrinarla, de querer amaestrarla, de no aceptar como es ella. Cuando tú lo único que pretendes es intentar reconducir la relación tóxica, suavizar sus reacciones y fomentar la comunicación. También podrá llegar a algunas temporadas a provocar una fobia anticipada. Por ejemplo, a cuando
te llama por teléfono o cuando ves las notas del WhatsApp. Esto te puede poder reactivar también las defensas y una ansiedad anticipatoria como si estuviéramos hablando de una fobia. La otra reacción muy frecuente es el sobreesfuerzo y la sobrecorrección. Sobreesfuerzo, ¿por qué? Porque decides ser el novio perfecto. Decides que parece ser que como si la trataras, como si adaptaras el mundo a ella, a esta persona, pues consigues que las cosas fueran mejor. Pero te estás equivocando. Lo único que haces es incluso hacer que esa persona no mejore y aún se acomode mucho más, y cuando haya pequeñas frustraciones aún reaccione mucho peor, ¿no? Por tanto, decides sobreesforzarte, dar, cuidar, acompañar, ayudar y validar, en vez de aceptar y dejar marchar, que son condiciones un poquito más evolutivas. Piensa que cada vez que entra en crisis, se olvida de todo el global y se olvida de que le has estado ayudando. Por tanto, tampoco nos beneficia esa actitud tan trascendental o tan hiperproteccionista. Pensando también en que los antecedentes de normalmente la gran mayoría de personas límites proceden precisamente de esa potenciación de rodearse de gente hiperprotectora y de gente que le hace todo muy fácil y le responde de forma muy rápida y le presta demasiada atención. Y otra acción es, como digo, la sobrecorrección. Decides ser el novio bueno, es decir, decides ser el novio perfecto, pero luego por otra parte decides ser el novio bueno. Por tanto, te dedicas a hablar en plan siempre ético. Hablas más de Dios, hablas más de la gratitud, hablas más en plan zen, en plan budista. Te conviertes en algo que nunca habías imaginado que podrías llegar a hacer por alguien. Pides compasión. Esto es otro de los factores. Buscas tener a toda costa la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, al final esa inseguridad te lleva a continuamente estar reafirmándote en lo sincero, reafirmándote en lo bueno y reafirmándote en, por ejemplo, mensajes como Dios lo está viendo, ¿no? O lo que estoy haciendo es seguro que es correcto, porque si lo publicáramos todo el mundo me daría la razón. En el fondo lo que esperamos como amantes es la validación de tu dolor por tu pareja, porque tu pareja, inmersa en sus propios conflictos emocionales, no es capaz, pierde la empatía y no es capaz de hacer una lectura del dolor que tú tienes en ese momento. Es lo que llamamos la no mentalización. Incluso no solo no ve el dolor que pueda trasladarte, sino que está inmersa en un matrix en el cual encima te está acusando por algo que hay una base real poco sustenta o incluso es todo imaginario, ¿no? Por tanto, es muy fácil llegar a la conclusión de que tu pareja límite no está en los momentos malos, porque bastante tiene ella con regularse a sí mismo que estar pensando en cómo regular al vecino. Bésame y me pediré que el amar no es querer. ¿Cuáles son las reacciones del amante no adaptativas? Hemos visto las adaptativas no eficaces, ahora las no adaptativas, las que son las peores. Pues fijaos, la más frecuente, la que se produce en todos, la codependencia. Si tú bajas las expectativas, tienes que sentirte más a gusto contigo mismo, distanciarte un poco relativamente y potenciar tu seguridad. Todo eso son las estrategias para que la codependencia se atenúe. Segundo, el sometimiento. Hay que poner límites. Pensar que a la larga, una persona que está en una relación tóxica, espontáneamente, si no pone remedio, siempre acaba en codependencia y siempre acaba luego en tres tipos de persona. En una persona que es sometida, en una persona controladora o posesiva o en una persona que le da igual absolutamente todo, una persona evitativa. Hay que intentar no reaccionar no ser tan reactivo y reaccionar como las emociones piden, que es someterse a un perfil de persona que tú no eres. En cuanto al control y posesión, pues lo que hay que hacer es lo contrario, pues ser reactivo, no reprochar, no montar pollos, aceptación radical de lo que tú eres y de lo que la otra persona es, de la situación, ¿no? Decir, esto no lo entiendo o no me hace sentir bien, pero lo acepto. Y eso es un mensaje que se ha ido repitiendo en el diálogo interno. Y la otra reacción, como hemos dicho, la evitativa. Para esto lo que hay que... esto tiene
cierta tendencia positiva, que es que si haces una evitación parcial le das miedo a la otra persona a perderte y puede hacer que se enganche más, que recapacite o que se enamore más. Pero si es una evitación desmedida, y ahí está el desgaste en saber medir el tipo de evitación que tienes que hacer, si es desmedida lo que puede provocar es una reacción peor, porque se va a sentir peor al ser ignorada y pensar que las TLPs casi es mejor porque están acostumbradas a que las griten y a que les traten mal que no a ser ignoradas. Ser ignoradas es lo peor muchas veces porque provocan mayores defensas, ya que piensa que busca en ti un vínculo seguro. Las reacciones pueden ser las que hemos comentado antes, pero pueden ser más seductoras, pueden ser más, digamos, menos reactivas, más razonables, y esas que se hacen de forma fría con una estrategia pueden ser: la primera, la aceptación, no soy posesivo, soy maduro. La segunda que hemos dicho, la evitación parcial, hago un cierto castigo con el miedo a perderme, me enfrío, la veo como una amiga, vuelvo a retroceder, pero en una solución intermedia, bajo expectativas, espero y promuevo que sea ella la que aclare el motivo, pero hago unas respuestas breves sin evitar del todo. Respuestas breves porque así le presto atención, pero tampoco me alargo porque parecería, si me alargo, que estoy intentando justificar algo que he hecho mal, y no es el caso. Tercero, potencio mi autosuficiencia. Por tanto, no codependo. Priorizas tú también el quedar con amigos o hacer proyectos interesantes. No le das mucha información para ver que esto no es reactivo. Si pasa un tiempo excesivo con otras personas, piensa que también se puede desregular en otras áreas. Por tanto, puede hacer que se dé cuenta que tú, al tomar cierta distancia, no eras el causante de las provocaciones, ¿no? Y luego el refuerzo intermitente, igual que ella te da un refuerzo intermitente, la persona límite, tú también le puedes devolver, porque esto es muy seductor. El refuerzo intermitente de sensaciones intensas, sobre todo para una persona límite, se engancha mucho a las sensaciones infantiles intensas, ¿no? Humor, romance y sexo son las tres sensaciones intensas más potentes. Si se aproxima, esta es la manera de darle un premio. Siempre con la comunicación, siempre con fomentar la expresión y nunca con el sometimiento. Intentar pactar cosas que siempre funcionan en ese refuerzo intermitente, detectar cosas que siempre os han funcionado como pareja. Bien, otras reacciones no adaptativas son la huida impulsiva y no firme. Tiene que ver con el dejar la relación pero luego volver a ella. Si se deja la relación, tiene que ser para siempre. Y si no, no se amenaza ni se intenta dejar para luego volver. A veces hay una profecía que dice que muchas veces tanto mencionar el abandono por esta acusación repetidamente al final se acaba produciendo. Pero es uno de los daños más agresivos que se les puede provocar a la persona límite. Otra cuestión es mentir o ocultar por miedo. Lógicamente lo que se intenta, ya que se ve que esa persona reacciona mal ante cosas mínimas, lo que se intenta es ya no decirle nada, ni cosas mínimas, ¿no? Entonces no se actúa a mala fe, pero a veces se ocultan informaciones o a veces incluso mentiras a buena fe para ocultar cosas triviales que sabemos que están hechas a buena fe, pero que a la persona límite le pueden disregular. Claro, si al final las descubre, le van a hacer muchísimo más daño. Por tanto, hay que intentar no mentir ni ocultar por miedo, aunque sea una cosa que surja de manera natural en el amante para evitar más conflictos. Lo volví a hacer. Y de besos, abrazos y amores canté. ¿Y cuáles son las estrategias, esta vez sí, eficaces del amante con la persona límite? Pues validación. Diría validación bilateral en las dos direcciones. Validación del amante a la límite y la persona límite hacia el amante. Frases como: sé que te sientes mal, entiendo que pienses eso, sé que te esfuerzas muchísimo para expresarte, para hacer lo correcto, para quedar bien con todos, y ya sé que nadie lo ve o nadie lo acaba de entender. No decirle nunca que tiene un trastorno, recordarle que tiene un trastorno, porque eso le enfurecerá más, y más si no lo reconoce.
Premiar y reforzar cuando veamos que practica las habilidades que ha aprendido en terapia, o cuando te busca para tener una conversación, tiene la iniciativa de tener una conversación en tono conciliador, o cuando practica el humor. De hecho, esto es otra de las validaciones, practicar el humor, lo que yo hablo muchas veces del teatro cómico. No hablar inicialmente del TLP, sino más bien en términos de emocionalidad. Tienes alta expresividad emocional, eres muy sensible, te tomas las cosas muy a pecho, el tema de la inseguridad o el tema de la dependencia emocional, pero nunca de un trastorno. Después de hablarle de esto, decirle que esto es igual a lo que llamamos técnicamente una disregulación emocional, ¿no? Que consiste en tener una excesiva o desproporcionada reacción ante una frustración o una indiferencia, ¿no? Entonces se puede poner ejemplos, cosas que han sucedido recientemente, y ver las diferencias con los problemas mucho más graves de la vida, ¿no? Te pedirá que le seas comprensivo, pero lo serás en todo excepto en cuanto se incumplan los límites. Por tanto, habrá unas consecuencias que queden explícitas y previamente fijadas para que no haya sorpresas. Se entiende que no hable en el momento, y eso sería propio del trastorno, que no cuando hay un conflicto o hay una tensión no se hable en ese momento y se quede una callada. Pero cuando pasan ya unas horas, 12, 24 horas, y sigue sin comunicarse, eso ya no es del trastorno, eso ya es una ruptura de las normas, de los límites establecidos. Por tanto, esto tiene que quedar claro las diferencias.